Continuando con el ciclo de charlas programado por el Departamento de Geografía y Medio Ambiente y el Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe, GeoCaribe, ambos adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, el tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título Geopolítica del agua y cambio climático. Antes de adentrarme en el tema como tal, voy a hacer dos pequeños comentarios en relación al agua y al poder. En el caso del agua, podemos nosotros señalar que desde los tiempos primigenios del hombre, desde el origen del hombre como tal, el agua ha sido fundamental para el desarrollo de la vida, como lo sigue siendo hoy en día sin ninguna duda, pero ha tenido, digamos, distintas maneras de aproximarse en términos culturales y religiosos. Por ejemplo, si nosotros nos ubicáramos en el caso del hinduismo, vemos que para ellos, los cultores de esta religión, nosotros vemos que ella era fuente o es considerada, más que fuente, es considerada o era considerada sagrada. Para el caso de los egipcios era fundamentalmente vista como una fuente de inspiración. Para el caso de los chinos, era toda la riqueza giraba alrededor del agua como tal, y para los griegos era como la fuente de la creación. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos y con la irrupción del mundo vinculado a lo urbano y a lo industrial, diera la impresión de que de alguna manera parece haberse olvidado ese componente simbólico, sobre todo asociado, insisto, con la importancia del agua en relación a la vida. El otro elemento que había señalado que tiene que ver con el poder, quiero simplemente decir que nosotros vamos a desarrollar el poder, vamos a decirlo así, con P mayúscula, y eso quiere decir que nos vamos a centrar en el poder entre estados, cómo se establecen las relaciones, es decir, no el poder entre estados, cómo se establecen las relaciones teniendo el poder como elemento central entre los estados, y el poder con P minúscula, por darle también una manera de diferenciar lo que se establece entre los distintos sujetos que conforman cualquier sociedad. En este caso, yo me permitiría colocar como ejemplo el poder que se establece, las relaciones de poder que se establecen entre padres e hijos, o entre jefes y subordinados, o entre alumnos y profesores, etc. Dicho esto, a mi juicio cabe una gran pregunta. ¿Existen relaciones entre geopolítica, cambio climático y el agua? Desde todo punto de vista, la respuesta apunta a ser afirmativa y por tanto eso nos conduce a nosotros por lo menos a hacer algún señalamiento, aunque breve, sobre qué entendemos por geopolítica, y en este caso la vamos a vincular de manera estrecha con el agua, y a su vez la geopolítica del agua, cómo puede estar vinculada y asociada con el cambio climático, en términos de asumirlo en tanto que una verdad, como lo planteo yo allí, como una verdad revelada, o hay detrás de esa noción del cambio climático, sin negar, sin ninguna duda, que existen evidencias de que algo está pasando con el clima de la Tierra, o detrás de ese cambio climático también están incorporados otra cantidad de cosas que no deberíamos dejar de tener en cuenta. Cuando uno piensa en geopolítica, es bastante frecuente que también pensemos en geografía política. Por eso es que muchas veces se confunden ambas disciplinas. Y esa confusión viene dada muchas veces porque tienen elementos que son comunes. Por ejemplo, tanto una como la otra tienen en común que trabajan con la geografía y trabajan a su vez con lo político. En el caso de la geografía política, no voy a entrar en mayores detalles en relación a estas muy rápidas diferenciaciones que voy a establecer entre geopolítica y geografía política, pero que me parece que son pertinentes. Es que cuando hablamos de la geografía política, nosotros estamos haciendo referencia de manera explícita a las relaciones que se establecen entre el Estado y el espacio geográfico.
Por eso coloco allí que la geografía política describe y analiza el espacio geográfico como ámbito de acción de un Estado. El mejor ejemplo para mí, aun cuando hay varias aristas por las cuales uno puede trabajar en el mundo de la geografía política, está, por ejemplo, lo que está definido en las distintas constituciones que se erigen como las cartas magnas de los distintos estados nacionales. Es usual que en todas las constituciones aparezca un acápite referido a cómo ese estado va a interactuar con su territorio en términos de cómo va a definir la división político-administrativa, en tanto que a raíz de esto se le van a definir las competencias a los distintos niveles en los que va a actuar el poder ejecutivo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, en el caso de Colombia, si yo mal no recuerdo, se habla de departamentos, luego se habla de municipios y creo que se habla de corregimientos. En el caso venezolano hablamos de estados, hablamos de municipios y hablamos de parroquias. De hecho, si uno mira la historia territorial de los estados, de los distintos estados, vamos a darnos cuenta que esa relación entre el Estado y su espacio en materia de divisiones político-administrativas han ido variando a través de la historia, a través del tiempo, pues, ¿no? Han ido variando. En el caso de la geopolítica, fíjense bien, en este caso nosotros vamos a ver que se constituye, como lo tengo señalado aquí, en la ciencia y el arte de explicar el poder nacional que sobre un territorio ejerce un Estado. Ciencia y arte de explicar el poder que sobre un territorio ejerce un Estado. En este caso, lo que interesa es ver cómo la geografía, y lo puse entre comillas por eso, de un estado cualquiera, influye en las relaciones que se pueden establecer entre los distintos estados. Estamos hablando de las relaciones de poder. ¿En qué sentido estamos diciendo eso? ¿Por qué colocamos, además de que la geografía de un estado influye en las relaciones entre los distintos estados, las relaciones de poder? Porque va a depender muchísimo de cuál sea la configuración territorial de cada uno de los estados, y en esa configuración territorial estamos considerando tanto los elementos que le definen vamos a decirlo así, su geografía física, en materia de qué recursos puede tener, recursos de todo tipo, pueden ir recursos de los recursos de agua, como los recursos minerales, como potencialidades de suelos, etcétera, etcétera. O sea, ¿con qué cuenta, desde el punto de vista de la geografía, ese estado? Eso incluye, por supuesto, el componente humano, en tanto y cuanto nos interesa ver cómo ese espacio han sido ocupados, qué espacios pueden ser potencialmente vulnerables o frágiles en frente de otro estado. En consecuencia, en este caso estaríamos nosotros pensando en materia de intentar comprender las potenciales luchas que se pueden generar en los distintos centros de poder para intentar dominar los espacios geográficos que son de competencia de ese estado. Eso generalmente puede generar conflictos o pueden presentarse conflictos entre estados, confrontaciones, etcétera, etcétera. Por eso que inclusive lo militar tiene un espacio importante cuando uno hace referencia al mundo de la geopolítica. Hace un momento nos preguntábamos si existían relaciones entre la geopolítica, el agua y el cambio climático. Y la respuesta que dimos de manera enfática fue que sí, y sin ninguna duda, a mi juicio, existen relaciones entre esos tres grandes temas: geopolítica, agua y cambio climático. En este momento, antes de proseguir, quiero mostrar de manera muy rápida algunas evidencias de ese cambio. A mi juicio, una de las más importantes, posiblemente, sin restarle importancia a las demás, pero que son las más visibles en todo caso, es la disminución progresiva de la superficie de los glaciares, sobre todo
de los glaciares que están en Groenlandia, en esa inmensa isla que está en el hemisferio norte, y que eso está íntimamente asociado con el aumento de la temperatura promedio del mundo. Mucho se ha dicho que los glaciares que se localizan en Groenlandia es tal vez una de las fuentes más importantes de agua dulce, de reservas de agua dulce que tiene el planeta. También vemos nosotros cómo de manera sostenida se han ido incrementando las tormentas que se dan también en el verano astronómico en el hemisferio norte. En los últimos 30 años estas casi se han duplicado y esto ha traído consigo que ese incremento de la frecuencia ha traído problemas bien significativos en aquellas áreas costeras donde tocan tierra, porque han traído problemas muy serios de pérdidas de vida humana, infelizmente, pero también de pérdidas materiales, que han obligado de alguna manera a los distintos gobiernos de los países donde tocan tierra estas tormentas a invertir ingentes sumas de dinero para la recuperación económica de las áreas afectadas por esas tormentas. Entonces eso tiene un componente, como se lo señalé antes, unas consecuencias económicas también bien importantes y que tienen a su vez un elemento político asociado a ese incremento de las tormentas que se dan en las zonas intertropicales. También tenemos aparejado con esto que cada vez más existen o podemos observar sequías con un carácter cada vez más severo. La alternancia entre lo que se conoce como el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, que uno trae consigo un incremento muy importante de las lluvias extremas que yo en algunas áreas del planeta, que señalo yo en el punto anterior, asociado al incremento de las tormentas, y en otros casos pues simplemente uno de esos fenómenos donde en uno hubo lluvias extremas, cuando viene la temporada, bien sea del niño o la niña, dependiendo de la región que nos ubiquemos en el planeta, entonces van a aparecer unas sequías excesivamente severas. Yo quise traer como ejemplo la desaparición progresiva de espejos de agua dulce y posiblemente el ejemplo más emblemático a mi juicio sea el del lago Aral, un lago que se localiza en Asia Central y que es compartido por dos países hoy en día independientes y que formaban parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me refiero a Kazajstán y a Uzbekistán. En la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Estado tomó una decisión de desviar parte de dos ríos que alimentan el lago Aral, que es un lago de naturaleza endorreica. Me refiero a los ríos Amudaria y Sirdaria, con fines de irrigación de las planicies aledañas para sembrar algodón. Si bien la producción de algodón se incrementó de manera notable en los años 60, 70, las consecuencias medioambientales de esa decisión política se están observando ya desde hace un buen tiempo, porque el lago Aral en este momento, en temporadas de lluvia, solamente registra aproximadamente el 10% de la superficie que tenía a inicio de los años 50, que era aproximadamente de 68.000 kilómetros cuadrados. Recordemos que el lago Aral era el cuarto lago más grande del planeta. El otro caso que tal vez no con unas consecuencias medioambientales tan severas como el caso del lago Aral, es el caso del lago Poyang en la República Popular de China. Ese es un lago que pierde, creo que tenía más de 4.000 kilómetros cuadrados de superficie en temporadas de lluvia, pero que pierde aproximadamente más de 1.000 kilómetros cuadrados de superficie en temporadas de sequía significativas. Eso ha afectado, por ejemplo, en el caso del lago de Poyang, eso ha afectado
aproximadamente la pérdida de unas 20 especies de peces, de unas 24 que aproximadamente existían en ese lago, y que evidentemente entonces eso afecta la alimentación de las poblaciones que dependían de alguna manera de la actividad pesquera, tanto para su subsistencia, pero también para su alimentación. A su vez, nosotros podemos observar cómo el incremento de la temperatura promedio del mundo trae aparejado la aparición de enfermedades en áreas donde antes no aparecían. Estoy pensando fundamentalmente en el caso de enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya, que tienen el mosquito en el Aedes aegypti. No sé si en todos los casos, pero en todo caso en el dengue sí es el Aedes aegypti, el vector transmisor, y que con el incremento de la temperatura, pues lo que nosotros podemos observar es que la cota de acción donde se movían ese vector ha ascendido aproximadamente unos 100 metros adicionales. Entonces uno puede encontrar ahora en áreas que antes no existía ese tipo de enfermedades, en áreas que ahora sí aparece ese tipo de enfermedades. Otra cosa que también es importante, las disputas, y lo voy a señalar más adelante, por el control de algunos recursos que son vitales para algunos países, ha traído aparejado guerras con aparejado con esas guerras de situaciones de inestabilidad económica. Estoy pensando en concreto, cuando coloqué guerras acá, en la muy reciente división de un país africano, Sudán, que fue dividido en dos países, Sudán del Norte y Sudán del Sur, que hasta el sol de hoy mantienen una confrontación entre ambas nuevas naciones por el control de recursos para la subsistencia de sus respectivas poblaciones. Vistas las evidencias en relación al cambio climático, ellas sin ninguna duda nos llevan a ver que están vinculadas con el incremento sostenido en los últimos años de la temperatura. Este incremento de la temperatura ha traído consigo buena parte de las situaciones que yo mencioné anteriormente, pero yo quisiera señalar que si bien el ser humano tiene una alta responsabilidad en que se haya precipitado ese incremento de la temperatura por las actividades que hemos venido desarrollando en los últimos 200 años, 250 años, yo creo que es importante que no olvidemos que el planeta Tierra ha mostrado en su historia geológica que ha transitado por periodos de enfriamiento y de calentamiento. Inclusive hay investigadores que sostienen, pensando por supuesto en años geológicos, que nosotros podríamos estar inclusive a las puertas de un nuevo periodo de enfriamiento. Dicho esto, yo quisiera ya retornar a la idea central de la charla de hoy, planteándome estas dos interrogantes que están acá, que tienen que ver fundamentalmente ya con el elemento, en este caso la relación entre la geopolítica y el cambio climático. En ese sentido yo me pregunto si la realidad estará empujando a los políticos a tomar decisiones en las que se considera el cambio climático. A mi juicio la respuesta a este interrogante es un rotundo y enfático sí. Yo creo que todo lo que nos está pasando en el planeta Tierra y en consecuencia a los habitantes del mismo está llevando a quienes toman decisiones a que deben tomar en cuenta, cuando tomen esas decisiones que competan con o que tengan que ver con lo ambiental, tienen que tomar en cuenta el cambio climático. Yo creo que sin ninguna duda eso es así, y para mí una muestra evidente de esto a nivel inclusive de las relaciones entre los estados son los distintos foros internacionales que se vienen dando los últimos 20 años, 25 años en relación al problema ambiental, y dentro de ese problema ambiental el tema del cambio climático ha jugado o tiene un papel de primera línea.
En relación a la segunda pregunta que yo me planteo allí, como interrogante, es que si el tema del cambio climático se resiste, y cuando lo coloco así es por lo que voy a señalar más adelante, es que si se resiste a formar parte de la agenda de los países cuyo desarrollo demanda materias primas para dar el salto cualitativo hacia la superación de la pobreza, a mi juicio también la respuesta es sí. Nosotros podemos encontrarnos con distintos estados nacionales que tienen serios problemas en relación a la cantidad de población que vive en situación de pobreza, y que el tomar decisiones en materia de cambio climático puede significar el incremento inclusive de la población que vive en esa situación de pobreza extrema, o de pobreza en general, no digamos de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque de repente tomar una decisión que afecte proteger las fuentes o las nacientes de agua, y aguas que pueden ser las que alimentan a represas, que a su vez alimentan sistemas eléctricos, que a su vez pueden alimentar represas con fines de irrigación, etcétera, etcétera. Si yo tomo medidas de esa naturaleza, pues simplemente puedo estar afectando a poblaciones que no tienen acceso a la tierra, que tienen que dedicarse entonces a invadir áreas que son protegidas, etcétera, etcétera. Evidentemente esos son temas muy escabrosos, temas que forman parte sin ninguna duda de la agenda política que deben colocar sobre el tapete los distintos estados nacionales, sobre todo los estados nacionales de los países de América Latina, de África y de Asia, sin dejar de lado en estos momentos inclusive a los países europeos y de Norteamérica. Llegado a este punto, me parece importante también asomar algunos datos que tienen que ver con el agua a nivel planetario. El agua es el tercer pilar de la charla de hoy, conjuntamente con la geopolítica y el cambio climático. Previamente ya hice algunas referencias bastante rápidas en relación a la geopolítica, intenté dar alguna definición muy rápida también, valga la redundancia, con algunas diferencias tampoco nada, sin entrar en mayores detalles, mostrando algunas diferencias muy breves en relación a la geografía política. En relación con el cambio climático me detuve fundamentalmente en las evidencias y algunas otras apreciaciones que tengo yo sobre el tema del cambio climático, y estaría faltando mostrar algunos datos que tienen que ver con el agua. En ese sentido, nosotros podemos ver, siendo el planeta azul un planeta fundamentalmente, digamos, cubierto por agua, las 2/3 partes del planeta es agua. De la totalidad del agua que tenemos nosotros en el planeta Tierra, el 97.5% es salada, solo el 2.5% es dulce, y de ese 2.5%, el 70% está en forma de hielo. Por eso yo mencionaba, cuando hice referencia a las evidencias del cambio climático, coloqué en primer lugar, como la evidencia primaria que coloqué allí, es la disminución progresiva de los glaciares a raíz del incremento de la temperatura. Y mencioné el caso de Groenlandia en particular, porque Groenlandia de alguna manera es donde se considera de hecho como uno de las grandes reservas de agua dulce que tiene el planeta Tierra. Fíjense bien luego, el resto, o sea, lo que resta, el 30% restante de ese 2.5 está en los acuíferos, casi todo, que estamos drenando mucho más rápido que la velocidad de recarga natural, y que la usamos las 2/3 partes de esos acuíferos para cultivar nuestros alimentos. También es muy importante señalar en este caso, en este momento la cantidad total de habitantes aproximada que tiene el planeta supera los 7.500 millones de habitantes. De esos 7.500, más de 7.500 millones de habitantes, 2.600 millones no tienen acceso a agua potable. Esto significa aproximadamente 1 de cada 7 personas no tiene acceso a agua potable. También se estima que para el 2025, 1 millón
1.800 millones de personas van a vivir en áreas con gravísima escasez de agua, pero que también más de 1.800 millones van a estar afectadas por su calidad. Es decir, aquí estamos hablando de los problemas de contaminación que cada vez son más notorios en todo el planeta Tierra. Aquí sí no hay unos más, otros menos, posiblemente hay diferencias bien importantes, donde creo yo que inclusive el componente cultural, la pobreza, etcétera, etcétera, tienen muchísimo que ver en cómo se han ido incrementando de manera progresiva los niveles de contaminación que presentan el recurso agua, el agua potable o el agua dulce del planeta Tierra en todo el ámbito mundial. Muchas veces esa contaminación también proviene no solamente por aquellas personas que no tienen acceso directo al agua potable, sino que también muchas veces esa contaminación proviene de múltiples actividades económicas que nosotros venimos desplegando para efectos de mantener nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese dato me parece a mí que es bien, bien importante, que para el 2025 estamos estimando que 1.800 millones van a vivir en áreas con grave escasez de agua, pero que a su vez también 1.800, no estamos contando los mismos 1.800 de arriba, estamos hablando de 1.800 millones van a estar afectados por la calidad. En este caso estamos hablando de aquellas personas que inclusive podrían tener acceso al agua. Ahora, con 83 millones de personas aproximadamente más cada año, es evidente que la demanda de agua va a mostrar una tendencia a incrementarse año tras año. Otro elemento que a mí me parece que es fundamental y es el que vamos a trabajar de ahora en adelante es que el acceso al agua no es equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que el agua que nosotros encontramos en el planeta Tierra, estoy haciendo referencia a ese 2.5% del total de agua dulce que existe en el planeta, su distribución no es equitativa. Hay sectores o áreas del planeta Tierra, no voy a mencionar cuáles son los estados que ejercen la soberanía sobre esas porciones del planeta Tierra, tienen, digamos, agua dulce en cantidades incuantificables inclusive, o cuantificables, pero inmensas cantidades de agua dulce, como tenemos otras áreas donde el agua dulce para uso humano casi que brilla por su ausencia. Eso a su vez ha generado serios conflictos y allí es donde vamos nosotros a empezar a establecer las relaciones entre la geopolítica, el agua y el cambio. Dicho esto, nosotros podemos entonces estar en condiciones de afirmar que existen lugares del mundo donde el agua es un recurso limitado. Este hecho de ser un recurso limitado va a tener la potencialidad de convertirse en un objeto de disputa, mucho más si la población que puede verse afectada por esta situación vive en territorios de más de un estado. Esta afirmación nos conduce a nosotros a ver o aproximarnos a lo que podría ser la dimensión internacional del agua. Esta dimensión internacional del agua tiene algunos elementos subyacentes. Por ejemplo, uno de ellos es que el 45% de la totalidad de las tierras emergidas se encuentra en cuencas compartidas. Otro elemento que le subyace a esta dimensión internacional es la evidente escasez del agua, creciente además, como lo hemos visto en todo a lo largo de la charla. Y como una manera de ejemplificar eso y en términos de proyección, nosotros podemos ver lo que está señalado en el margen izquierdo inferior, que señala que para el año 2050, 5.700 millones de personas podrían vivir en áreas donde el agua será escasa por lo menos durante un mes al año. Y esto aparentemente va a ocasionar conflictos sin precedentes por el agua. ¿Qué quiere decir que va a generar conflictos sin precedentes por el agua? No solamente a nivel internacional, por el hecho de que más de un estado pueda tener o compartir cuencas donde el agua es un recurso fundamental, sino que además también puede significar conflictos frente a la escasez en aquellas áreas
donde haya situaciones de sequía muy marcadas en el interior de los propios estados. Entonces, es bien importante que nosotros veamos esa dimensión internacional del agua y el hecho de que el 45%, insisto, de las tierras emergidas se encuentran en esa condición de estar en cuencas internacionales o en cuencas compartidas por más de un estado. La dimensión internacional del agua a la que hicimos referencia hace un momento tiene, a mi juicio, una clara expresión en estos datos que estoy colocando acá a manera de información para todos ustedes. En este sentido, podemos nosotros ver cómo más de 260 cuencas en el mundo son compartidas por 2 o más estados. 71 de ellas las encontramos en África, 53 en Asia, 39 en América del Norte y 38 en América del Sur. Para mí, tal vez lo más importante de lo que hemos venido señalando hasta ahora en el contexto de la charla es que cerca del 40% de la población mundial vive en esas cuencas. Hay un par de datos adicionales que yo quiero incorporar a lo que he estado señalando hasta este momento. Es que nos encontramos que 64 países tienen más del 70% de su territorio bajo esta condición de cuencas compartidas. Y 21 países tienen la totalidad de su territorio en esta condición. Como ejemplos de estos últimos países que yo estoy señalando, nosotros tenemos el caso del Paraguay, que en América del Sur, tenemos el caso de Uganda en África y tenemos el caso de Hungría en España, es decir, ejemplos de países que tienen la totalidad de su territorio bajo esta figura de tener cuencas compartidas. ¿Por qué señalo esta situación y por qué resalto la cantidad de cuencas que están bajo esta figura de ser compartidas por más de un estado? Es que no es lo mismo que nosotros nos localicemos en tanto que estado-nación, que nos localicemos aguas arriba o aguas abajo. Y a su vez, este hecho de estar localizados aguas arriba o aguas abajo va a estar estrechamente relacionado con la cantidad de habitantes que encontremos nosotros viviendo en esas cuencas compartidas. Ejemplo, no puedo yo comparar la cuenca del Amazonas, por ejemplo, donde Brasil es el país aguas abajo, y los países como por ejemplo Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y lo que eran las antiguas Guayanas. En este caso estamos hablando de la Guayana, perdón, de la República Cooperativista de Guyana, estamos hablando de Surinam, antigua Guayana holandesa, y la última porción continental que queda bajo la figura de colonia, que es la Guayana francesa. Todos estos países son signatarios del Tratado Amazónico, donde se fijan reglas en términos del uso que se le va a destinar a las aguas que nutren al río Amazonas. Yo no puedo comparar la cantidad de habitantes, la densidad que tiene por kilómetro cuadrado que tiene la cuenca del río Amazonas, por ejemplo, con la densidad que tiene la cuenca del río de la Plata. Evidentemente allí hay diferencias bien sustantivas y que se reflejan, por supuesto, en los tratados de los países que comparten esas cuencas. Entonces eso es un dato que es bien relevante y bien importante, y que con todo lo que he venido señalando hasta ahora, en esas comisiones o mesas técnicas que se instalan para definir cómo van a ser la participación de cada país en materias del uso que se le va a dar al agua, sobre todo, insisto, no es lo mismo ser un país aguas arriba que ser un país aguas abajo. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos nosotros señalar que existen muchas cuencas, no necesariamente con esa figura de ser cuencas compartidas,
que están mostrando signos evidentes de agotamiento, y menciono el caso de dos cuencas que para mí son emblemáticas, como es el caso del río Amarillo en China y el caso del río Ganges en la India. ¿Por qué hago referencia en este caso específico a esos dos ríos? Porque son ríos que se localizan en dos de los países que concentran más de un tercio de la población mundial. Entonces estamos hablando realmente de que históricamente el uso que ha hecho la población de esos dos países del agua que nutre a estos dos ríos, desde su naciente hasta sus desembocaduras, ha hecho que en estos momentos esas cuencas muestren evidentes signos de agotamiento en el uso de los recursos, y entre ellos está el recurso hídrico. Coloco en el caso de América del Sur el caso de la cuenca del río San Francisco, porque también tiene de manera secular un uso intensivo muy significativo, y además es una zona que se localiza en un semiárido, donde entonces el uso ha sido, yo diría, bastante significativo, y que trae consigo problemas en este momento de agotamiento del recurso hídrico. Si a todo esto que yo he estado señalando se le suma lo que hemos venido señalando en relación al cambio climático, yo creo que es solamente cuestión de tiempo de que el agua se transforme, potencialmente se transforme en un generador de conflictos, tanto al interior de los estados, donde el uso consuetudinario del agua esté generando conflictos entre la población que tiene acceso al mismo, y mucho más si ese recurso al recurso agua me refiero, está siendo compartido por más de un estado. Es decir, no solamente vamos a tener nosotros conflictos alrededor de los países productores o consumidores de petróleo como fuente energética que mueve la economía del mundo, y el gas acompañándolo, sino que también potencialmente el agua se puede transformar en un referente para los conflictos a futuro. Llegado a este punto, creo que ya cabe ir adelantando algunas ideas conclusivas. A mí me parece que una de las más importantes es que tenemos una urgente necesidad de cambiar nuestra actitud. No solamente tenemos que preocuparnos por el cambio climático y las repercusiones. Evidentemente el cambio climático en estos momentos está como decir, en la cresta de la ola. Pero el cambio climático a su vez tiene componentes que están asociados con la manera como los seres humanos hemos ido relacionando con nuestro entorno, y que en ese sentido nosotros tendríamos que ir trabajando en propiciar cambios de nosotros en tanto que seres humanos en relación con nuestro entorno inmediato. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que transformarnos en ser muchísimo más proactivos en generar conciencia ambiental, por lo menos en nuestro entorno inmediato. Aquí el rol que desempeñan los que vivimos o que nos movemos en el mundo académico, tenemos que vernos sin ninguna duda como agentes de cambio. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a través de nuestros discursos. Nosotros podemos ir entonces contribuyendo a generar cambios de actitud en relación al entorno inmediato, en relación a nuestro ambiente, pues, cómo nosotros nos vamos a ir relacionando con nuestro ambiente. Y el rol, insisto, entonces, de lo que vivimos, que hacemos vida, mejor dicho, en la academia, a todas las instancias, nos da de cierta manera, un privilegio para fomentar ese cambio de actitud al que yo estoy aludiendo como esta idea conclusiva. Eso también se refleja entonces en que deberíamos participar en campañas, evidentemente, que involucre el respeto por la vida y de todo lo que ella depende. Otra idea que me parece que también hay que colocarla como una idea conclusiva, cuando ya la he resaltado, sobre todo en la parte final de la charla,
es que es probable que muchos conflictos a futuro tengan al agua como principal actor. Sobre esto ya hice una alusión bastante directa durante la charla, porque esos conflictos a futuro no solamente pueden estar asociados con los cambios climáticos, como lo dije antes, sino que van a depender también de las decisiones que tomen muchos gobiernos para prever que su población necesita ahora y mañana alimentos y agua. Es decir, nuevamente se coloca esto en la agenda política que deben tener todos los gobiernos del mundo en relación al agua, para prevenir potenciales conflictos a futuro. A mí me parece que esta idea es bien importante porque incorpora entonces el componente político en todas las discusiones que tengamos que hacer nosotros con relación al agua y su uso. Si bien el tema del agua está incorporado de manera abierta en la agenda política de la mayoría, por no decir que de todos los países del mundo, creo que es importante también resaltar que no solamente importa que esté incorporado en la agenda política de los países del mundo, sino que también nosotros como sociedad civil vamos a tener muchísimo que ver para exigirle a nuestros gobernantes. Yo coloco aquí en los escenarios internacionales, pero también pienso que hay que incluir en el escenario interno que las decisiones que se tomen deben ir más allá de lo meramente declarativo. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que muchas veces, sobre todo en las conclusiones finales, en lo que se recoge como declaraciones, sobre todo en los foros internacionales que tienen que ver con no solamente con el agua, sino con el medio ambiente y su progresivo deterioro, generalmente son declaraciones que se quedan en eso, son meramente declarativas. Eso también se ve al interior de los estados. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental, siempre y cuando tomemos conciencia de nuestro rol en relación a que podemos y estamos en condiciones de exigirle a nuestros gobernantes que ellos vayan mucho más allá de lo meramente declarativo y que nos quede a nosotros por lo menos la satisfacción de que si eso no se logra no vaya a ser porque nosotros no hayamos hecho nada. Creo que eso es bien importante, de que la sociedad civil tome conciencia de cuán importante es su papel en esta materia. No me resta más que darle las gracias a todos ustedes por su paciencia en escuchar las ideas de quien les habla sobre el tema que nos ocupó en el día de hoy relativo a la geopolítica del agua y al cambio climático. Muchísimas gracias a todos.